Estoy con Neomar Hernández, quien me está haciendo, o sea, estoy aquí, estamos en modo clandestino, estamos en la clandestinidad, como cuando Neomar era de Juan, que se estaba en la clandestinidad. En la época del Guácharo. O sea, estoy por el guacharito. Neomar, vamos a hablar seriamente de una situación. ¿Tú no crees, esta es la pregunta que te voy a hacer, tú no crees que en realidad lo que le hace falta a Venezuela es un Gómez, un gran caudillo eh, como lo que hemos tenido en los grandes momentos de crisis? Un caudillo armado que llegue y ponga orden absolutamente, un hombre de armas que vuelva a reivindicar el caudillismo nacional, que pone orden, así sea a los trancazos, y que acaba con la guachafita. ¿Tú no crees que eso es lo que necesita Venezuela en este momento, luego de todo lo que hemos vivido? Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Yo no sé si es más que lo necesita o que es ineludible que esa figura va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que encierra Gómez más allá del dictador, más allá del hombre, hasta cierto punto de vista incluso caricaturizado por la historiografía nacional? Gómez es, como lo decíamos en El fin de Político, el creador del Estado-Nación moderno en Venezuela. ¿Por qué? Primero porque Gómez de alguna manera subsana un poco, imponiéndose él como máximo decisor, el fenómeno que había de alguna manera contenido el desarrollo nacional y la integración nacional, que era el fenómeno de los caudillos locales. Gómez desaparece a la mayoría de los caudillos locales, bien o porque los mata o porque pacta con ellos, y le dice: yo soy el jefe tuyo. Entonces, eso hace un primer momento de integración dentro de lo que significa la Venezuela de principios del siglo XX. Pero además, es que no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista físico, Gómez es, como bien saben quienes nos ven, que son personas altamente informadas, quien integra o hace el primer gran intento de interconexión entre las distintas regiones de Venezuela, donde años atrás, décadas atrás, a la llegada de Gómez, no había manera de llegarse de manera fácil. Había que pasar semanas incluso para llegar de un punto a otro geográfico de la Venezuela de la época. Entonces, hay una integración física que se realiza en Gómez, pero además hay algo que desde el punto de vista de la teoría política, todo el que te habla de un Estado-nación te va a sumar al inventario de cosas que tiene que tener todo Estado-nación, que es un ejército. Gómez es el creador del ejército nacional, en términos nacionalmente entendidos, y de alguna manera no podríamos decir profesionalmente entendido porque fue un primer gran experimento, pero sí, es el creador de la Academia Militar. O sea, Gómez es quien de alguna manera apalanca el proyecto donde va a haber una sola fuerza militar nacional. ¿Por qué? Bueno, por un principio incluso de utilidad política para él, de que si existían pequeños ejércitos en cada una de las regiones, no iba a poder él dominar la escena política nacional porque los caudillos iban a seguir siendo una amenaza. Es una cosa de utilidad política, pero es de estas cosas, Daniel, que a veces no queriendo hacerlas generan un beneficio para el país. Entonces, te he descrito apenas tres aspectos, pero Gómez es entonces el instaurador del Estado-Nación venezolano. ¿Qué pasa? Que si nosotros hemos dicho, trayendo la discusión a tiempo presente, que el chavismo es un fenómeno disgregador, un fenómeno que ha retrotraído a este país llamado Venezuela a estadios previos, donde se disuelve incluso el concepto de Estado-Nación, porque ya no hay control del territorio, porque hay regiones del país que han quedado aisladas por temas de servicios públicos, por todo lo demás, porque no hay una estructura nacionalmente entendida del país al nivel actual. Uno lo que tiene que pensar es en que hay que primero, antes que todo, hay que reinstaurar el concepto de Estado-Nación en Venezuela. Entonces, por eso que yo te digo, no de manera tramposa, sino de manera, creo yo, ajustada a realidad, que hay que pensar en que más que una aspiración, puede que sea hasta ineludible, que haya rasgos en el próximo o la persona que venga después del chavismo de un Gómez, en el sentido que tiene que reinstaurar el Estado-Nación. Pero a mí me llama mucho la atención que tú me hagas esa pregunta porque nosotros hace como un mes
a partir del fenómeno Milei, que como que lo extrapolamos y lo proyectamos a toda la región, tú tenías mucho resquemor con respecto a lo que significa el fenómeno del caudillo en América Hispana y de los peligros que entraña el caudillo también como figura amalgamadora del liderazgo político de un pueblo que se lanza decididamente a apoyar a una persona y a nadie más que ese. Entonces, a mí me llama mucho la atención por eso, pero sí, yo creo que mucho de lo que hizo Gómez va a tocar volver a hacerlo, porque el Estado-Nación está en peligro de desaparición en Venezuela. Pero dentro de todo eso, fíjate, que termina habiendo una especie de preocupación del siguiente tenor. Porque cuando tú dices, no, es que aquí lo que hace falta es que al chavismo se le saque por la fuerza del poder. Entonces, bueno, pero ¿cuál es eso? Si los militares son los que están mandando. Y entonces el planteamiento está en que, en efecto, la sociedad venezolana siempre busca un hombre de armas que solucione la situación, un caudillo que solucione la situación, digamos, un personaje, la mano dura que va a poner orden en todo el desastre. Esa mano dura fue, o sea, el que va a solucionar la situación. La mano dura de Páez, cuando se agotó ese modelo, viene entonces un periodo donde aparecen los monagas y eso se caotiza, y después que se caotiza, entonces aparece las guerras civiles, y aparece Guzmán Blanco, y luego de Guzmán Blanco entonces se caotiza el sistema de Guzmán Blanco y termina entonces la revolución liberal restauradora con el propio con Gómez y Castro a la cabeza. Y luego viene entonces el interregno, la intencionalidad de modificar las cosas en el año 45, donde aparecen los ADECO, con el gran problema que su planteamiento era en efecto antihistórico, que lo que querían ellos hacer era conjurar la necesidad de la sociedad venezolana de entregarle siempre el arbitrio de la vida política a la mano dura del militar. Y lo hicieron buscándose un militar, o buscándose unos militares, o sumándose a la aventura de unos militares. ¿Y eso dónde termina? Eso termina donde termina toda esta cosa, que los militares evidentemente al final dicen, no nos quedamos con esto porque ustedes lo que están es generando un caos. Y en esa generación del caos, entonces, ¿qué termina ocurriendo adicionalmente? Lo que termina ocurriendo adicionalmente es que, en efecto, los militares no saben qué hacer, tampoco comprenden el fenómeno y lo terminan personalizando y se termina convirtiendo en un proceso que debería ser colectivo, de las Fuerzas Armadas deberían ser las que controlaran el asunto con un sistema propio y se termina convirtiendo en una cuestión personalista de Pérez Jiménez. Yo veo dos momentos en los que surge de nuevo una mano dura. Uno ficticio y otro real. Pero al ser real, dentro de esa realidad, terminó siendo perversa. Cuando se empieza a hacer agua a la democracia y en el año 89, el caos del 27 de febrero empieza a que la gente vuelva otra vez a buscar, no, que es normal porque hay mucho bochinche. Surge el golpe de Estado del 92. Entonces, aquí tienen que venir los militares a poner orden. Y no lo logran. Y vuelve entonces a una situación de caos. Lo más cercano a esa mano dura no era lo que teníamos a la mano, no era el caudillo militar, que no aparecía por ninguna parte. A pesar de los intentos que hubo, no logró cristalizarse. No se logró cristalizar en la figura del último ministro de la Defensa, Carlos Andrés Pérez, que estuvo a punto de convertirse en esa figura consensuada de la mano fuerte militar, Iván Darío Jiménez Sánchez. No lo logra el ministro de la Defensa de Ramón J. Velázquez, que intentó montar una cosa allí, Ramón León, y lo capturaron en la hazaña a él y a los civiles que se montaron en esa aventura. Pero entonces la sociedad se busca lo más cercano al caudillo militar, que es la figura del abuelo represor, del abuelo severo, que es Caldera. Y yo recuerdo cómo la gente que inclusive había votado por Andrés Velázquez, que era la opción de ruptura, decía, bueno, menos mal que ganó Caldera, porque
bueno, como diciendo, bueno, él va a poner orden, pero la vaina no, tampoco es que va a ser una cosa extrema, orden dentro de lo conservador. Y luego viene Chávez, que Chávez sí es el hombre de armas. Y al ser el hombre de armas, la gente fue estafada, porque pensaba que Chávez venía a poner el orden del caudillo militar de siempre, que va a poner todas las cosas en orden y luego se va. Y eso hace que Chávez fue un gran estafador que utilizó esa figura del caudillismo y se convirtió en esto. ¿Tú no crees que si nosotros asumimos eso como real, de que la sociedad venezolana en los momentos de grandes crisis políticas siempre se va a buscar un caudillo, tú no crees que en este momento el grave problema que tiene Venezuela y que tiene el sistema chavista es que ese caudillo no aparece por ninguna parte? Claro que es un gran problema para el chavismo. Por eso es que No Maduro, para el chavismo, para el país, para la sociedad venezolana. O sea, pero cuando tú claro, ves la salida, cuando tú ves diciéndole a los militares, pónganse del lado correcto de la historia, y llama, y llama, y llama, y no aparece ese caudillo, porque no está por ninguna parte, bueno, ahí es donde tenemos el grave problema, que no tenemos a ese hombre de armas o a esa persona, a esa figura que actúe como el árbitro dentro de la desgracia. Ese es nuestro problema en este momento. y fíjate tú, es una cosa casi natural, ¿no? Que llames a poner orden porque se asume que no hay orden y se asumen que, bueno, que el país está descoyuntado. Fíjate que, aunque no te guste, lo que yo veo desde el punto de vista que no sé si será mercadotecnia, puede haber mucha mercadotecnia política en esto, pero fíjate que uno de los rasgos que yo he visto por las redes, que más parece permear dentro de la gente que, pues por una razón u otra, probablemente por ilusión, se ha montado en el tren de la candidatura de María Corina Machado, es que ven en María Corina una especie de mujer que va a estar embraguetada poniendo orden. Y de hecho es un elemento que se resalta, en la palabra orden se resalta mucho. Es como una especie de alusión a una suerte de amazona, Daniel, incluso. Una mujer a caballo que se monta, lanza en mano y va incluso con con ese, que no es casi un caballo, yo lo veo casi como una danta, una vaina. Va a pisar todo lo que, o sea, todos estos hombres malos, lo que se van por esa imagen, yo creo que tiene mucho poder ahorita dentro de lo que significa. Pero el problema con María Corina es precisamente ese, que la figura de la mujer venezolana es de la figura de la madre, y no de una represora, sino de una protectora. Y en este momento la sociedad venezolana no está pidiendo una madre que lo proteja, está pidiendo una figura de orden que venga a romper las cadenas. Y nosotros no tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, esa figura de la mujer actuando en la guerra. Pues O sea, Daniel, no yo veo más a está. Y María yo creo que Corina. esa es una de las grandes carencias precisamente de María Corina Machado, que la sociedad venezolana no tiene a la mujer en ese rol. Pero tú la ves más a ella en el rol de madre protectora que de amazona. Yo la veo más en el rol de amazona que de madre protectora. No. Ese es el rol que la propaganda mariacorinista quiere proyectar y no lo logra. Bueno, no sé si Porque no aparece, porque no está, porque la sociedad venezolana no está para eso. Porque Pero no me acabas de decir lamentablemente que la sociedad venezolana está pidiendo eso. está pidiendo una figura caudillista de armas que rompa con todo esto. Pero esa figura no es en Venezuela la figura de una mujer, porque la sociedad venezolana, la mujer, en una sociedad, como han dicho los sociólogos y antropólogos encargados del asunto, matricentrada, donde la mujer no es que es el centro de la sociedad, no, es la madre. Y la mujer es mujer en tanto es madre. ¿Y cuál es el gran problema de María Corina Machado? Que María Corina Machado, durante toda su carrera, lo más que ha hecho es ocultar a sus hijos. Ella habla de ellos, pero no se muestra como madre. No, Y no, al no Daniel. mostrarse No, como no, madre, sí, al no mostrarse como madre, no es percibida como tal. Ella porque es percibida además, como una mujer ejecutiva, como una mujer hecha para adelante, pero no como la madre de nadie. Y no, pero si lo fuese, además de eso, no estamos buscando una madre, estamos buscando a la figura represiva, a la figura que ponga orden, a la mano dura de sí, sí. armas. Y ella no es una persona de armas. Pero yo siento que hay algún calado de esta imagen. Es que de hecho, cuando tú me planteas esta idea, yo pienso en por qué ha tenido tanto éxito y siento que se le está asociando a ese rol de esta mujer Bueno, montada en una. lo quieren asociar, pero eso no aparece por ninguna parte. Yo creo que el vacío es mayor porque no aparece, la figura no está.
Y lo que te iba a decir es que, bueno, que siendo honesto, es que no aparece como madre o no muestra a sus hijos porque obviamente los hijos tuvo que sacarlos del país, pues, y eso yo me imagino que no será fácil. Para ninguna madre es fácil tener a los hijos a distancia. No lo es para las millones de madres que están en Venezuela y los hijos se tuvieron que ir. Pero bueno, el caso es que yo creo que aunque nosotros seamos o tengamos un espíritu de cultivo democrático, o sea, porque nosotros queremos permanentemente cultivar la devoción a la democracia, y la devoción a la democracia es una devoción a las instituciones, a los procedimientos, a las elecciones. Obviamente hay realidades que se imponen. Y cuando tú traes esta pregunta a colación, esto del caudillo y de la mano que resuelve, yo creo que hay que ser sinceros y la verdad es que sí, que eso está allí. O sea, evidentemente que sí está allí. Lo cual es en parte un trauma porque uno un poco lo que contrapone del chavismo es el hecho de que el chavismo sea como es y es que el chavismo sea impositivo, que el chavismo sea caudillista, de que el chavismo tenga todas estas características. Pero Daniel, esto es una trampa en la que difícilmente nos podemos escapar porque tú has hecho una especie de sumario histórico de Venezuela y es parece ser nuestra vocación histórica, porque no hemos logrado resolver el problema. Y al no haber logrado resolver el problema, nosotros teníamos que resolver ese problema primero para meternos en otro problema, que es el problema de la institucionalización, es el problema de... Y sí, ese llamado sigue estando allí. De hecho, el venezolano en general, cada vez que viene una crisis, lejos de ponerse a pensar, por ejemplo, como piensan otras sociedades, déjame ver cómo hago un impeachment, cómo le hago un juicio político al presidente, que claro que es una figura que creo que además en la Constitución venezolana no, bueno, no sé si en la del 99 está contemplado, creo que sí, una suerte de juicio político. Pero eso no está en la usanza de Venezuela. ¿Qué piensa Venezuela o qué ha pensado Venezuela contemporáneamente cada vez que un presidente tiene un desempeño deficitario, un desempeño que es chimbo? Coño, vamos a ver cuándo lo tumban, cuándo le dan un golpe, porque esta vaina hay que ordenarla. La PEA hay que ordenarla, porque esta es una PEA además, que es un gran país que se emborracha colectivamente, es un gran país que está metido en un desorden. ¿Y quién es el único que puede? Pues el hombre de armas. Uno siempre pone la responsabilidad ya. O sea, eso es una vocación histórica del venezolano. El venezolano no está pensando como el estadounidense, que va a hacer las cuentas en los votos, como hacía Francis Underwood en House of Cards, que prácticamente era un golpista también, pero era un golpista con los votos, que iba a armar una maraña en el Parlamento para ver cómo montaba un impeachment al presidente, o cómo montaba una destitución de tal funcionario. El venezolano está pensando siempre en el golpe, es la verdad. Entonces, cuando aquí se dice, no, ¿qué tal? Que no, no, la mentalidad del venezolano es golpista, es la verdad. El venezolano no está para estar, nuestra cultura institucional no está para estar pensando en que, bueno, vamos a hacer, no, el venezolano quiere que la cosa sea así, porque además el venezolano tiene, primero, esa idea de inmediatez, pero segundo, una idea de que yo creo, oye, que esa herencia de la independencia, del proceso traumático de nuestra independencia, tiene que ver con un proceso en el que, ¿cómo decírtelo, pana? Donde la cosa es caída y mesa limpia. O sea, donde no queda títere con cabeza, donde el que ayer era tu amigo, pasado mañana es tu enemigo. O sea, esa es la historia de Venezuela. Donde es todo o nada. Todo o Aquí, nada. todo o nada. Nosotros hemos jugado al todo o nada durante toda nuestra historia y seguimos haciéndolo. Y lamentablemente, en este momento estamos en lo mismo. Nosotros necesitamos arrasar al chavismo del poder. Y cada vez que se plantea, fíjate que el rechazo que causa cada vez que alguien plantea, no, que hay que negociar, que hay que plantear, que no sé qué, hay un rechazo natural en la mayoría de la sociedad En las venezolana. capas mayoritarias de la población, sí. Porque dicen, no, al chavismo hay que sacarlo completo, sacarlos a coñazo y más nada. No, y por el pueblo que va a pasar, lo que pasa siempre, el pueblo deja de ser chavista al minuto siguiente de que el chavismo sale del poder. Nadie fue chavista. Una cosa que yo te conté que viví con mi abuelo, que en paz descanse, que era chavista. Y ahí yo empecé a entender que era un muchacho yo de un pelado de 13 años, 14 años. Yo empecé a entender cómo era la política en Venezuela. Mi abuelo, el más furibundo de los chavistas, tumban a Chávez el 11 de abril, pasa la madrugada eterna, la cual aceptó. Chávez está enconchado, se lo llevaron para Lorchila. Llega mi abuelo el 12 de abril a buscarme a las 10 de la mañana a mi casa para traerme a casa, a donde yo vivo hoy, que era donde vivía él con mi abuela. Y cuando me ve, lo primero que me dice, ¿vio mi hijo? Ya conoció al nuevo presidente, porque tenemos nuevo presidente. Se llama Carmona Estanga.
Y yo veo a mi abuelo inmutable, o sea, yo no lo había rehecho, yo dije, cambio el Venezuela. presidente, es Venezuela. Bueno, lo importante en medio de todo esto es que pase lo que pase, sea lo que sea, y véalo como lo vea, Chávez se murió y no vuelve. Nosotros sí volvemos en el próximo Fuera de Orden. Fue un poquito atropellado en esta ocasión, pero bueno, Sí, pero así simpático. somos. Pero quedó sabroso, ¿verdad? Quedó Es bueno. simpático, sí, sí. Bueno, está bien. Mira, te auguro un gran futuro en los medios de comunicación, se te da. Ay, gracias, amigo, gracias. Tiene como le decía Jesús Quintero a los invitados cuando llevaba su programa, al Loco de la Colina, le decía, tienes mucho arte. Yo con mi arte tengo. Nosotros nos vemos, amigos, en un próximo Fuera de Orden. Gracias a todos. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.